Cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Rubén Buitrago, adscrito al programa de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a trabajar una práctica con sensores. Los materiales que vamos a utilizar son una fuente de alimentación de 24 voltios, sensores de tipo inductivos, capacitivos y magnéticos, módulo de pulsadores e indicadores luminosos. Nuestra práctica de laboratorio tiene como propósito que el estudiante identifique los diferentes tipos de sensores que encuentra en el mercado y sus aplicaciones. Desde esta perspectiva, nosotros tenemos acá sensor de tipo capacitivo, sensor de tipo inductivo y sensor de tipo reflex. La selección o los criterios de selección para poder utilizarlos en un contexto industrial dependen del material de sensado y de variables asociadas a la distancia, las variables y otro tipo de elementos que son importantes. Asimismo, en el mercado nosotros podemos encontrar sensores de 3 hilos, como el que estoy manipulando en este momento, sensores de 2 hilos, como este que tengo acá, que es de tipo magnético, y sensores de 4 hilos. Metafóricamente, nuestros sensores van a funcionar como un interruptor o como un contacto, que al identificar el material, que puede ser plástico, metal, vidrio, tela, líquidos o la presencia de objetos o interferencia de los mismos, pues inmediatamente el contacto que está abierto se va a cerrar o el que está cerrado se va a abrir. Son diversas las configuraciones que nosotros podemos llevar a cabo. Entonces vamos a seguir el montaje que está propuesto en la guía y vamos a verificar este tipo de funcionamiento. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que recordar inicialmente que la norma RETIE a nosotros nos entrega una codificación por colores, teniendo perspectiva de lo siguiente, y es: los sensores de 3 hilos manejan conexión a 24 voltios, conexión a 0 voltios y una tercera conexión que le llamamos retorno de la señal. Además de eso, nuestros sensores tienen configuración de tipo PNP y NPN. En nuestro laboratorio de automatización tenemos sensores cuya configuración son de naturaleza NPN. ¿Qué quiere decir esto? Que el retorno o la señal de retorno debe estar conectada a positivo. Podemos hacer conexión con sensores que dependan de módulo de relés o conectarlos de manera directa, es decir, que no dependan de conexión de relés. Para este caso, en la guía propuesta, lo que vamos a hacer sencillamente es hacer la conexión sin una dependencia de relés. En una práctica posterior vamos a modificar esta conexión. Entonces, de la fuente de alimentación vamos a conectar a un interruptor. Vamos en este caso a trabajar con un interruptor normalmente abierto. Posteriormente, el plano nos dice, de la segunda terminal conectamos a la terminal de 24 voltios y cerramos nuestra conexión a 0 voltios. En nuestros sensores los extremos son 24 y 0 voltios. Debemos de tener mucha precaución al momento de energizarlos, puesto que es relevante la polaridad. Ya tenemos en este caso energizado nuestro sensor, pero la señal de retorno no la tenemos aún conectada. Bajo esa perspectiva, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger y, como lo indica nuestra guía, vamos a llevar de la terminal de 24 voltios hasta el indicador luminoso. Entonces, de manera auxiliar, vamos a trabajar con el contacto o el pulsador, en este caso, perdón, el interruptor normalmente abierto, y vamos a utilizar el indicador luminoso que está dentro del mismo módulo. Posteriormente, ¿qué tenemos que hacer? Si nos fijamos, lo he conectado a 24 voltios.
Esa es la característica de la conexión de tipo NPN. Ahora conectaríamos la señal de retorno y es de la segunda terminal de nuestro indicador luminoso al retorno. Y esa sería la configuración de conexión. Esto mismo lo vamos a replicar en los otros dos sensores y lo que vamos a poner a prueba es la identificación de diferentes materiales. Entonces, de una manera pues rápida, vamos a hacer de nuevo la conexión, replicando exactamente lo mismo que hicimos en el tablero anterior. Entonces acá tenemos, energizamos a 24 voltios. Posteriormente a 0. Conexión de tipo NPN de 24 voltios. Indicador luminoso. Y de la segunda terminal al retorno. Este es un sensor de tipo inductivo. Y la última conexión, que tiene exactamente la misma configuración, pero ahora con un sensor de tipo reflex. Entonces, a 0 voltios. Y nuestra última conexión, que corresponde de 24 voltios. Cuando nosotros observamos que nos acaban las posibilidades de conexión, estos terminales de tipo banana nos dan la posibilidad de conectar acá en la parte superior. Podemos aprovechar esto. Y entonces llevamos al indicador luminoso y el retorno finalmente a 0 voltios. Vamos ahora a pasar a nuestra etapa de verificación y funcionamiento. Bueno, después de entonces haber hecho nuestro proceso de cableado, vamos a verificar el funcionamiento. Tenemos un sensor de tipo capacitivo que tiene la posibilidad de detectarnos la mayoría de materiales que se encuentran en la naturaleza, puesto que la capacitancia se basa específicamente en la detección de la carga, y la carga pues está asociada a campos de tipo electrostáticos. Un sensor de tipo inductivo que funciona a partir de la generación de campos electromagnéticos y solamente me puede detectar la presencia de metales. Y un sensor de tipo reflex que tiene un emisor y un receptor, que por lo general son un diodo como emisor y un receptor que es un transistor. Son los sensores de tipo barrera. Vamos entonces a energizar. Como en cada uno de estos lo dejé dependiendo de un interruptor, aquí por ejemplo vamos a identificar que acercando un objeto como es el látex, inmediatamente se energiza el circuito. Ahora con el sensor de tipo inductivo, si nosotros acercamos por ejemplo el látex, nos damos cuenta que no se genera ningún tipo de efecto. Debemos de utilizar un metal. Entonces aquí estamos acercando por ejemplo una moneda y estamos verificando que nuestro circuito como tal funciona. Y finalmente, ahora nuestro circuito que depende particularmente de un sensor de tipo reflex. Entonces hay un haz de luz que cuando es interrumpido por cualquier tipo de objeto, inmediatamente hace que el circuito se cierre y generamos como tal que se encienda el indicador luminoso. Con esto hemos terminado el ejercicio número 1 de la práctica de laboratorio 2 de automatización 2. Dando continuidad a nuestra práctica de laboratorio, vamos entonces a llevar a cabo un ejercicio que tiene como propósito conectar de manera directa un sensor de tipo magnético de 2 hilos. Los sensores magnéticos, como su nombre lo identifica, me permiten sensar materiales cuya propiedad sea el magnetismo, es decir, que la base o la composición del material sea ferromagnética. Desde esta perspectiva, entonces, vamos a mirar cómo es el proceso. A diferencia de los sensores que conectamos en la práctica anterior, estos manejan 3 hilos. En este tipo de sensor no tenemos retorno de la señal. Como práctica,
de seguridad, debemos de tener en cuenta que de manera metafórica los sensores, como ya lo había indicado en una práctica anterior, funcionan como indicadores luminosos, indicadores auditivos, de tal forma que siempre recordemos que no debemos cerrar el circuito eléctrico sin tener en medio de las dos terminales un elemento consumidor. Entonces, dando paso a la práctica, lo primero que vamos a hacer es, bajo la estructura de lógica cableada, energizamos desde terminal de 24 voltios. Voy a utilizar un interruptor normalmente abierto como dispositivo de seguridad. De la segunda terminal vamos a llevarlo a la primera terminal de nuestro sensor de naturaleza magnético. Para ello podemos de manera directa conectarlo acá. Nos queda una segunda terminal libre. Esa segunda terminal libre la vamos a conectar al indicador luminoso. Y cerramos nuestro circuito a 0 voltios. Si nos fijamos bien, el elemento consumidor es nuestro indicador luminoso y estaríamos cerrando el circuito a 0 voltios. Vamos entonces ahora a pasar a la etapa de verificación y pruebas. Vamos entonces a verificar los resultados de nuestra práctica. Como nuestro sensor únicamente identifica materiales de tipo magnético, entonces vamos a utilizar un cilindro de doble efecto, el cual de manera interna en el émbolo tiene un anillo magnético. Energizamos nuestra fuente, cerramos el circuito y si lo colocamos sobre cualquier superficie no vamos a identificar ningún tipo de señal. Única y exclusivamente cuando acercamos el sensor podemos identificar que se ha cerrado el circuito. ¿Qué sucede si quitamos la presencia de ese anillo magnético? Inmediatamente el circuito se va a volver a abrir. Con esto entonces damos finalización al ejercicio número 2 de la guía 2 de automatización 2. Cordial saludo, apreciados estudiantes. Vamos a darle continuidad a nuestra práctica de laboratorio con el ejercicio número 3 de la guía 2, el cual tiene como objetivo que nosotros conectemos sensores, pero de manera indirecta. Para ello vamos a utilizar una fuente de alimentación, un módulo de relés, un módulo de pulsadores e indicadores luminosos. Y vamos de manera simultánea a conectar un sensor de naturaleza capacitivo de 3 hilos de tipo NPN y un sensor magnético de 2 hilos. Entonces, para ello, de manera indirecta, lo que debemos de pensar es utilizar el retorno y los contactos auxiliares. Entonces, como lo hicimos en la práctica número 1, nuestra conexión estaría dada de la siguiente manera. De la terminal de 24 voltios hacia un interruptor normalmente abierto. De la segunda terminal del interruptor normalmente abierto a la terminal de 24 voltios de nuestro sensor. Y cerraríamos esa primera línea del circuito desde la terminal de 0 voltios a nuestra terminal de 0 voltios de nuestro sensor. Ahora bien, como nuestro sensor es de tipo NPN, entonces vamos a conectar de la terminal de 24 voltios a la terminal A1 de nuestro relé. De la segunda terminal del relé, es decir, A2, lo llevamos al retorno de nuestro sensor. Y aquí ya hemos configurado nuestra conexión de tipo NPN, es decir, el retorno a positivo. Ahora bien, vamos a hacer uso de los contactos auxiliares del relé. De nuevo, de la terminal de 24 voltios de nuestra fuente a un contacto auxiliar podemos utilizar en este caso cualquiera de los pares que nos brinda el módulo. Entonces vamos a conectar al normalmente abierto. De la segunda terminal a nuestro indicador luminoso, entonces para ello vamos a utilizar
la amarilla de nuestro módulo y cerramos nuestro circuito a 0 voltios. En este caso, trabajamos, como lo había indicado, con un sensor de tipo capacitivo. Ahora, esto mismo lo vamos a replicar, pero con un sensor de naturaleza magnético de 2 hilos. Entonces vamos a hacer la conexión de nuestra terminal de 24 a un interruptor normalmente abierto, de la segunda terminal de ese interruptor a nuestro sensor. De la segunda terminal libre de nuestro sensor vamos a unir para que nos alcance en este caso a nuestro módulo de relés. Vamos a utilizar un segundo relé que tenemos acá dispuesto. Y cerramos el circuito a 0 voltios. Ahora vamos a utilizar uno de los contactos auxiliares de ese relé. Aquí en este caso en el módulo podemos apreciar que estamos trabajando con el relé K3 para la segunda conexión. Y podemos utilizar cualquiera de los pares que están allí disponibles. Vamos a trabajar con el que está normalmente abierto. Entonces nos dice de 24 a la primera terminal. Vamos ahora de la segunda terminal de ese contacto auxiliar a nuestro indicador luminoso. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el indicador luminoso que tenemos disponible en este módulo. Y finalizamos cerrando nuestra conexión a 0 voltios. A continuación pasaremos entonces a la etapa de pruebas y verificación. Bueno, entonces pasando a nuestra etapa de verificación y resultados, vamos a energizar nuestra fuente. Recordemos que pusimos a depender cada uno de los circuitos de un interruptor normalmente abierto, entonces lo vamos a cerrar. ¿Qué tenemos que hacer? Como estamos trabajando con un sensor de tipo capacitivo, vamos a utilizar cualquier tipo de material, en este caso el látex, y si acercamos el látex nos damos cuenta de que el circuito se cierra. Alcanzamos a percibir la activación del relé y eso se genera precisamente cuando los contactos auxiliares se cierran. De manera simultánea, como hicimos también la conexión de nuestro sensor de naturaleza magnético, pues este necesita identificar un material magnético. Para ello vamos a utilizar el anillo magnético que trae el cilindro de doble efecto. De la misma manera, cerramos nuestro circuito y verificamos que el indicador luminoso se enciende, así como el indicador luminoso que tiene nuestro módulo de relés. Con esto entonces hemos finalizado nuestra guía número 2 de la práctica de laboratorio de automatización 2, esperando mis apreciados estudiantes que ustedes tengan la posibilidad de ampliar sus conocimientos y ponerlos en contexto en aplicaciones de naturaleza industrial.